Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. ¿Qué son 100 años? Eso es un tiempo pasado, diría, ¿no? Lo importante aquí es que el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo está con nosotros y no le culpemos a nadie porque nuestro Señor Jesucristo vino a dar la vida por nosotros. Y nos vino a salvar y nos dejó al Espíritu Santo para que podamos nosotros hacer nuestro trabajo. En el versículo 11 de este capítulo 4 dice: queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Vuelvo a reiterar, Juan es la invitación que nos está haciendo a cada uno de nosotros. A Dios nunca nadie lo ha visto, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su Espíritu Santo. Y nosotros mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. ¿Se dan cuenta? Ya lo mandó a nuestro Señor Jesucristo a salvar al mundo. Ya nos vino a salvar. Tenía que morir. Entonces no culpemos a los romanos, porque fueron los soldados romanos que lo mataron. No culpemos a Judas Iscariote, es que él lo entregó. Él lo llevó ante el Sanedrín. No culpemos al Sanedrín, porque pues eran ignorantes. A pesar de que conocían la Torá y conocían los libros de los profetas, eran muy tontos, no sabían descifrar la palabra del Señor. Entonces no culpemos a nadie. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo da la vida por nosotros y porque nuestro Padre Dios lo ha enviado para salvarnos del pecado, presente, pasado y futuro. Entonces no culpemos a nadie. Nos sigue mencionando en el versículo 15, cualquiera que reconoce a Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios vive en él. Pues si ustedes reconocen a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, pues entonces sabemos muy claramente que el Señor está con nosotros y vive en nosotros. Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en Él. O sea que estamos con Dios, hay amor, estamos con Dios, estaremos siempre bien. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo, siempre y cuando estemos haciendo las cosas como nuestro Señor Jesucristo las hizo. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo. Sí, el amor es el Espíritu Santo. Si nosotros estamos haciendo las cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues el amor se refleja. El amor está presente. No hay ningún miedo de nada. Por eso cuando llevemos el amor a las demás personas, que es el Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra del Señor, pues hagámoslo con toda seriedad, con toda tranquilidad, con toda paciencia, con toda humildad, porque sabemos que Dios es el que lleva ese conocimiento, no nosotros. No te sientas que tú eres el efectivo, el héroe, el ejecutivo, el poderoso, el intelectual. No. Es el Espíritu Santo y tú nada más deja que se mueva dentro de tu corazón. Así decimos en una canción, deja que el Espíritu Santo, deja que se mueva dentro de tu corazón. Y Él es el que va a llevar a cabo la obra hacia esas personas del conocimiento de la palabra o del conocimiento de nuestro Padre Dios. Y ese es el amor. Dice aquí, pero si alguien tiene miedo es que no ha llegado a amar perfectamente. Tenemos miedo, pues no, eso no. El miedo lo debemos de hacer a un lado y debemos tener siempre nosotros presente la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, por eso les digo, el Espíritu Santo nos ha amado primero, Dios nos ha amado. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso, dice. Pues sí. Que no haya ningún odio hacia nadie en nuestra vida. Oye, pero los presidentes rateros, esos asesinos, pues sí, sabemos que son terribles, son malvados, son dominados por el demonio. Pidámosle a Dios para que Él haga justicia. No hagamos justicia nosotros. Ya hay una justicia en el mundo. Ya ellos tendrán su juicio mundano. Sí, porque la sociedad tiene sus reglas. Y hay gente que se dedica a hacer juicio corporal y material en el planeta Tierra. Y bueno, pues ya ellos tendrán su paga, ¿no?, en el mundo. Pero nosotros no los enjuiciemos ni los odiemos. Dejemos que Dios
haga y actúe. Nosotros hagamos lo que nos corresponde. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve, lo que habíamos mencionado hace a un rato, ¿no? ¿Cómo es posible, no? ¿Y cuál es la respuesta? Como les había mencionado, de algunos que dicen, sí, pero por ejemplo, yo no veo a Dios, pero lo amo, porque siempre me ha ido bien y siempre me ha dado casa, vestido y sustento. En cambio, sí odio a estos condenados y no los amo porque los conozco perfectamente. Es un ratero, es un bandido, es un secuestrador, es un drogadicto, es un vicioso, es un agresivo, es un malvado. Se ve que está poseído por el maligno, ¿no? Entonces, pues, esa es la respuesta de muchos en la actualidad, ¿no? Aquí lo importante es de que tenemos que hacerle el bien a todo ese tipo de personas. Y principal, haciendo oración. Hay que hablar a Dios, hay que hablarle a Dios de esas personas para que Dios los corrija, para que Dios los convierta. Nosotros no los vamos a corregir ni convertir, ni creas, es imposible eso, solo Dios. Y Él sabrá si los quita de nuestro camino, si dejan de existir, si los perdona y se reconcilian, se convierten. Solo Dios sabe de eso. Nosotros no nos debemos meter en eso. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios también ame a su hermano. Pues sí, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Un nuevo mandamiento les doy, dijo Jesucristo. Pues este fue. En el capítulo número 5 nos menciona que todo aquel que tiene fe en Jesús, todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías, son hijos de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de este padre. El que ama a un padre, ama también a los hijos de este padre. Cuando amamos a Dios y hacemos lo que Él manda, sabemos que amamos también a los hijos de Dios. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, porque todo el que es hijo de Dios vence el mundo. Si tú conoces a Dios y amas a Dios, los mandamientos se te hacen como una parte colaborativa para tu vida cotidiana. Pero si tú estás alejado de Dios, los mandamientos son como una carga para ti. Es una violencia para tu vida mundana y terrenal. Sí, porque los mandamientos son espirituales, no son materiales y corporales. Analicemos un mandamiento. No mentirás. Te encanta decir mentiras para manipular a la gente, ¿no? Entonces, pues va en contra de tus principios corporales y materiales. Pero si tú no dices mentiras y pues tratas de siempre estar bien con los demás, diciéndoles las cosas como son, pues tú te sientes bien, tranquilo y no te metes en problemas. Ese es uno de tantos, ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí nos hace hincapié en este punto de cómo amamos a Dios y hacemos lo que Él manda. El amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Acuérdense que la fe va acompañada de obras, ¿eh? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Así de sencillo. Si creemos en Cristo, pues fácil, el vencer al mundo no es que es una guerra, una batalla, no, sino que vas viviendo la vida de una manera bien, día a día, y te ha ido bien, siempre. No necesitas más de lo que tienes, estás convencido, pero desafortunadamente muchos, lo principal que quieren es el dinero, y se lo gastan, ¿no? Es que el dinero es maldito, hay que gastarlo, ¿no? ¿Para qué lo tenemos, no? Y se lo gastan en puras tonterías, puras cosas que te pervierten, puras cosas que te dañan, puras cosas que te hacen que te mueras más pronto y que te alejes de Dios. Desafortunadamente es así. Y entonces pues no vences al mundo, sino el mundo te vence a ti. Nos sigue diciendo aquí que la venida de Jesucristo quedó señalada con agua y sangre. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación. Con agua en el bautismo y con sangre con otro bautismo, que es la comunión, que le decimos Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Lo dijo y lo menciona ahí Lucas, en el Evangelio de Lucas, nuestro Señor Jesucristo, en la última cena, en la institución eucarística. El agua fue cuando fue bautizado. No solo con agua, sino con agua y sangre. ¿Sí? Acuérdense que la sangre pues lleva agua.
Ya lo sabemos biológicamente, médicamente. El Espíritu mismo es testigo de esto. Sí, el Espíritu Santo. Y el Espíritu es la verdad. Pues sí. ¿Qué es el Espíritu? Es el amor del Padre. Es el producto del amor del Padre y del Hijo. Y nos menciona Juan aquí que pues 3 son los testigos. El Espíritu, el agua y la sangre. Como ya lo hemos mencionado antes, el agua del bautismo, el Espíritu Santo se apareció con forma de una paloma, se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en que tengo todas mis complacencias, escúchenle. Y la sangre que fue derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y por eso, antes de que fuera crucificado, nuestro Señor Jesucristo, en la última cena, instituyó la Eucaristía y le dijo a los discípulos, primero partió el pan y se los pasó y les dijo: coman, este es mi cuerpo, que será entregado para la salvación de ustedes. Y después les dijo: esta es mi sangre, sangre que es derramada para el perdón de los pecados. Beban esto. Y pues era el vino, ¿no?, convertido en sangre, o sangre convertida en vino. Así muchos no la entendían, decían: pues ¿cómo? ¿Yo estoy tomando vino o es sangre? Y otros dicen: pues ¿a poco es la sangre? Pues sabe a vino. Y que decían: pues ¿cómo vamos a comer esto? Comer su cuerpo y comer su sangre, pues que somos caníbales. Sí, yo creo que los discípulos pues, todavía no entendían muchas cosas, pero es una forma que estaba instituyendo nuestro Señor Jesucristo, la Sagrada Comunión. Hagan esto en memoria mía, acuérdense y háganlo. ¿Sí? Aceptamos el testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor, porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios lleva este testimonio en su propio corazón. El que no cree en Dios lo hace aparecer como mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Nosotros somos testigos. Juan era testigo presencial de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos testigos porque hemos conocido, amado y servido a Dios, o tratamos de servir a Dios siempre, por medio de su palabra, que está escrita. Que afortunadamente tenemos esta Sagrada Escritura, en donde tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento, 46 en el Antiguo Testamento, 73 libros. Y los podemos leer, estudiar, interpretar y llevar a cabo. Y así conocemos la palabra de Dios y conocemos a Cristo. Se nos ha dado a conocer, se nos ha revelado por medio de su palabra. Los hombres pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor, y está escrito. Este testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. O sea, creemos en Cristo, cumplamos con nuestro trabajo, tendremos vida eterna. Acuérdense que nuestro cuerpo aquí se queda. Si algún día nos vamos a morir, se va a quedar este cuerpo. Ha de ser muy feo morirse, ¿no? Pues sí, pues va a sufrir uno, va a tener uno. Pero pues se va rápido. Rápido dejas aquí. Pero el espíritu debe regresar con nuestro Padre Dios. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Sí, porque tú le puedes pedir cosas tontas, estúpidas, y pues el Señor no te las va a dar. No te va a dar dinero si sabe que te vas a perder. No te va a dar gustos de tus 5 sentidos porque sabe que te vas a perder. No te va a dar gusto de tu sexualidad porque sabe que te vas a perder. No te va a llenar de cosas mundanas y terrenales porque sabe que te vas a perder. Entonces no andes pidiendo cosas que no. Más bien dile: Señor, pues dame salud para poder ponerte a servir. Pues, sí. Dame inteligencia para conocerte. Dame poder para arrepentirme y adorarte. Dame fuerzas para hacer oración. Dame fuerzas para entenderte. Dame paciencia para hacer tu voluntad. Dame fuerzas para hacer sacrificio en tu nombre. Y así consecutivamente, ¿no? Porque si no, de lo contrario, pues estaríamos pidiendo cosas que no sirven de nada.
Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y nos lo da. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Es muy importante esa oración, estar en común unión con Dios. Es una comunicación, es como cuando ustedes se comunican con alguien. La oración no necesita un celular para comunicarte con Dios, tu propio pensamiento, con tus propias palabras. No necesitas aprenderte rezos, no, con tus propias palabras, comunícate. Acuérdate que orar es platicar con Dios. Rezar es repetir una oración, la que quieras, la que ya esté impresa por ahí en alguna estampita o donde quieras. Pero orar es platicar con Dios. Por eso nuestro Señor les enseñó a los discípulos a orar y les dijo: Padre nuestro que estás en el cielo. Así hay que hablarle a nuestro Padre Dios. Padre, si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar. ¿Ya? Y Dios dará vida al hermano. Si se trata de un pecado que no lleva a la muerte, o sea, con la oración nada más. Si se trata de un pecado que no lleva a la muerte, pues con la oración. Eso está hablando así como de pecados veniales, así dice la Iglesia Católica, ¿no? O sea, tranquilitos, ¿no? Pecados así suavecitos. Pero hay pecados mortales, ¿no? Hay pecado que lleva a la muerte. Por ejemplo, el asesinato. Asesinas a alguien. Hay pecado que lleva a la muerte. Y por ese pecado no digo que se deba orar. Y por ese pecado no digo que se deba orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Dice Juan, ¿verdad? Sí, pues cometemos pecados. ¿Por qué? Porque pues somos imperfectos y estamos pecados de omisión, omitimos una cosa, ¿sí? El que no conozcamos a Dios, pues es un pecado. Porque no estás conociendo a Dios y entonces te estás dañando. Pues estás dañando tu cuerpo, es un pecado, ¿no? Bueno, no te lleva a la muerte, pero pues estás vivo de milagro, diría yo. Sabemos que el que tiene a Dios como Padre no peca, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Si estamos con Dios, pues el maligno no llega a nosotros, solamente que Dios quiera, ¿eh? Pero acuérdate que el maligno no tiene poder por sí. Dios le ha dado ese formato. Dios le ha dado ese poder. Si te ataca es porque Dios lo está permitiendo para demostrar muchas cosas. Primero, para que tú entiendas, recapacites y te des cuenta de tus errores. Segundo, para demostrar que el que manda es Dios. Tercero, es porque el maligno se cree que las puede y las tiene, y pues no es cierto, ¿no? Desafortunadamente para él, pues, está aniquilado. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Sí, acuérdense que de los tres enemigos del alma, ¿cuáles son? El mundo, el demonio y la carne. Son los tres enemigos del alma. Entonces, pues acuérdense de las tres tentaciones que tuvo nuestro Señor Jesucristo, y el que el maligno se los propuso, ¿no? Tienes hambre, 40 días y 40 noches sin comer, pues di que estas piedras se conviertan en pan, le dijo a Jesucristo, el demonio, ¿no? Y Jesús le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra del Señor. Y entonces lo sube allá muy alto y le dice: mira, aviéntate, también está escrito que Dios te va a salvar. Sí, pues le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera tentación le dice, lo sube muy alto a Jerusalén y en lo más alto de Jerusalén le dice: mira, yo tengo el poder de todo el mundo, de todos los reyes, de todas las riquezas, de todo lo mundano y lo terrenal. Te lo doy, pero arrodíllate y adórame a mí, le dijo al demonio. Y Jesús le dijo: no. Escrito está que el único que hay que adorar es nuestro Padre Dios, no al demonio, al mundo y la carne. Y es lo que hace en la actualidad del ser humano. Le encanta lo material, lo mundano, el dinero, ¿sí? Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Sí, pues acordémonos que mismo Jesucristo siempre lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Es la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo se fue y nos dejó al Espíritu Santo. Y termina diciendo
algo muy importante en este último verso, en esta última línea, San Juan: hijitos, cuídense de los dioses falsos. ¿Cuáles son los dioses falsos? El dinero, el poder, la riqueza, ¿sí? Los gustos, ¿sí? El darle gusto a tu sexualidad, a tus 5 sentidos, sí, pues, sentidos de todo, sí, porque te fanatizas, ¿no? Te haces dioses, ¿sí? Te apasionas, ¿no? ¿Cuánta gente se apasiona por el fútbol? Se apasiona por el vino, por las cervezas, por las fiestas, por los antros. Hay gente que ahora en la actualidad se apasiona por las redes sociales. Hay gente malvada que se apasiona por matar gente, por descuartizar gente. Se apasiona por la droga, por los vicios. No solamente que los consuman, sino también se apasionan en querer traer armas y matar, como si fueran guerrilleros, como si fueran de las películas que tanto vieron, y que los han, en vez de educado, los han maltratado y los han llenado de perversidad, porque es lo único que ha logrado los medios de comunicación, porque les han proyectado una vida falsa, una vida malvada, una vida equívoca desde niños, presentándoles esas películas en que los malvados siempre triunfan y tienen todo el dinero del mundo y le dan gusto a lo mundano y a lo terrenal en su vida y lo corporal en su vida. Y eso los ha destruido y eso los ha llevado a que vivan una vida tenebrosa, alejada del Señor. Por eso dice Juan: cuídense de los dioses falsos. Y bueno, pues esta carta de San Juan nos menciona algunos 5 elementos que ustedes pues deben también de saber, que son elementos que tenemos en nuestra vida, en nuestro credo, en nuestra fe. La cruz, en donde murió nuestro Señor Jesucristo. Ese es un elemento muy importante. Jesucristo, que da la vida por nosotros. La madre de nuestro Señor Jesucristo. El discípulo, en este caso Juan, y el Espíritu Santo, que son 5 elementos, ¿no?, que nosotros como creyentes, como conocedores de la palabra del Señor, sabemos que son elementos muy importantes en nuestra vida. Siempre debemos de tener en nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad, la vida. El Espíritu Santo, que nos llena de dones para podernos poner a trabajar. Debemos de ser discípulos y apóstoles como Juan, sería número 3. La cruz, que es la salvación, en donde murió nuestro Señor Jesucristo, y no podemos olvidar a nuestra Santísima Madre, que es la madre de nuestro Maestro. Y bueno, pues esta primera carta de San Juan, uno de sus puntos muy importantes, como nos dice la Escritura, la característica de los hijos de Dios es el amor. Y el sumario de la vida cristiana es creer en Jesucristo, obedecer los mandamientos de Dios, amarse los unos a los otros. Y termina esta carta proclamando algo importante, que es la fe victoriosa. Y la fe victoriosa pues son las obras que debemos nosotros realizar con nuestros dones que hemos recibido. Acuérdense que toda la gente tiene diferentes dones, pero todos vienen del mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y nos ha dado muchos consejos, Juan, principalmente de que tengamos cuidado de aquellos que nos quieren engañar, porque hay muchos que andan diciendo que son de Cristo, que están con Cristo, y que debemos de tener cuidado, porque podemos caer en sus enredos. No crean ustedes a todos los que dicen que están inspirados por Dios. No. Así lo vean muy suavecito. No. Tengan mucho cuidado, porque nos pueden confundir. Y después muchos por eso andan brincando de una religión a otra religión,
de un credo a otro credo, y andan todos dispersos, y andan todos alejados del Señor, y no saben qué hacer. Y están, pues, distanciados, y no hacen su trabajo, y no le tienen ya amor a Dios. Empiezan a perderle el amor a Cristo, empiezan a perderle el amor al Espíritu Santo. Y por eso muy claramente Juan lo menciona. Y imagínense, estamos hablando de esto de que ya tiene como más de 2000 años, y ya nos está hablando de algo que en la actualidad está pasando, algo que tenemos presente día a día con nosotros. Y parece que nos está escribiendo esto para nosotros ahorita en el 2018, y no, es algo que ya se suscitaba desde entonces. Porque muchos, al escuchar el mensaje de salvación, al escuchar la doctrina de Cristo, muchos quisieron optar por salirse de la tangente de su credo y usar la doctrina de Cristo para su propio provecho, para liderear, para manipular a la gente, para formar nuevas comunidades y exprimirles. Porque recuerden que en el principio la iglesia cristiana, los primeros cristianos, se ayudaban unos a otros y había mucha ayuda. Vemos cómo Bernabé pues vendió su terreno, y el dinero que obtuvo de su terreno, de su propiedad, se la dio a los discípulos para que tuvieran alimento y vestido en su andar, en su prédica. Y había mucha gente dadivosa que en nombre de Cristo, en nombre del Evangelio, daban todas sus propiedades, su dinero, para esta manutención del apostolado. Entonces había mucha gente que decía, oye, pues es fácil conseguir dinero, miren, nada más los manipulamos, les hacemos creer que nosotros somos también partidarios de la doctrina, que somos cumplidores de la doctrina, y los hacemos que nos den todo lo que tengan, y de eso vivimos, y ya no trabajamos, y ya no hacemos nada más estar recibiendo dádivas y limosna. Por eso Pablo, en una de sus cartas, menciona muy claramente que él siempre le gustaba ir a repartir todas las limosnas y toda la ayuda que proporcionaba la gente, a repartirla a las viudas, a los huérfanos, a la gente necesitada, a los ancianos, a los enfermos, para que no se fuera a dispersar por ahí en manos perversas. Pablo decía, yo quiero ir personalmente a repartir todo esto, ¿no? Porque pues si ya en ese entonces había esa situación en la que cada quien andaba buscando la forma de quedarse con algo, de vivir de eso y ser unos flojonazos, que Pablo lo dice, pónganse a trabajar. Yo me pongo a trabajar, ¿sí? No estén ustedes holgazanes, pues esperando que ya venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Imagínense, muchos dejaron hasta de trabajar porque ya estaban esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y siendo que estamos en el 2018 y gracias a Dios no ha regresado a nuestro Señor, y no porque no queramos que regrese, sino porque le pedimos al Señor más tiempo para poder ofrecerle al Señor nuestro trabajo, nuestro amor, que nos dé más tiempo de podernos convertir, arrepentirnos y pedirle perdón, y demostrarle que nuestro amor pues, es muy grande. Entonces vemos aquí que la carta de Juan pues nos habla principalmente del mandamiento que Cristo les enseñó. Pudo Juan habernos enseñado muchas cosas en esta primera carta, decirnos todos los pasajes bíblicos que él sintió muy importantes, y no nos los menciona. Si ustedes se dan cuenta, un pasaje bíblico, un pasaje que vivió Juan en compañía de Santiago, Pedro, Santiago y Juan estuvieron juntos en muchas ocasiones, pero hubo un momento muy importante en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos menciona Juan esa transfiguración. Y es algo muy importante, y no lo menciona. Hubiera sido muy emocionante que en alguna de sus cartas pues nos mencionara la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, y no la mencionó. Y hay muchos otros pasajes, ¿no?, de Juan. Por ejemplo, cuando estaba Juan siguiéndolo, cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y volteó Pedro y vio a Juan que lo seguía atrás de ellos, y le preguntó, ¿y qué va a pasar con él? Y le dijo Jesús, no,
a él no debes de importar lo que le pasa a él. Si va a vivir eternamente, ¿a ti qué? Tú preocúpate por lo tuyo, y le dijo a Pedro, que eres ahora el guía de todos ellos. A él tiene otro destino. Pudo habernos platicado Juan de eso y tampoco nos lo platica. Y muchos pasajes bíblicos que desafortunadamente pues no nos los platica aquí Juan. Aquí para él lo más importante fue decirnos a nosotros el nuevo mandamiento, que encierra todo y nos lleva a la vida eterna. Ámense los unos a los otros, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Que Dios te bendiga.